no están conectadas, ¿sí? Queremos escuchar la palabra, ¿sí? Esta mañana la va a compartir Andrea, ¿sí? La pastora Andrea, ella es pastora ordenada también, y queremos decirles que, bueno, junto con Eduardo, ellos son pastores en la iglesia también, y para nosotros es una alegría que ellos puedan pastorear junto también con Diego, con Lea, ¿sí? Y el equipo pastoral, ¿sí? Porque esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es reproducirnos, ¿sí? Que otros se levanten, que otros sigan la tarea, ¿sí? Algún día nosotros no vamos a estar, no porque no queremos, sino porque el Señor ya va a querernos con Él, ¿no? ¿Sí? Y ese día, cuando llegue ese día, la iglesia tiene que seguir firme. Como yo dije, por lo menos la iglesia tiene que tener firmeza en 200 años. ¿Sí? Amén, ¿no? ¿Está bien? Amén. ¿Sabe usted lo que van a hacer en una iglesia en 200 años? ¿Sabe usted la cultura espiritual, el desarrollo que va a haber si seguimos en la misma línea, si seguimos el camino, si seguimos desarrollándonos? Si no va a ser la iglesia, ¿sí? Que de pronto ya no existe. ¿Saben ustedes? La otra vez leyendo historia, estaba leyendo todo este tema de la historia del avivamiento en Azusa. ¿Saben lo que hay en Azusa? Un cartelito que dice: acá hubo un avivamiento. Eso es todo lo que hay. Y no han pasado, recién pasaron 100 años. O sea que eso ya hace rato que no existe, ¿no? Por supuesto, hay otros que desarrollaron. Pero ¿qué pasaría si nosotros en este tiempo entendiéramos que nosotros tenemos que fundar y no abandonar la fundación? Amén, lo que dice el pastor, o sea, que las cosas no se caigan. Amén. Tenemos que aprender de la historia, estamos aprendiendo. Las cosas no se tienen que caer. Las familias tienen que permanecer, los hijos tienen que seguir, los nietos van a seguir, los bisnietos, los tataranietos, ¿sí? Hasta que se cumplan 200 años. Cuando se cumplan 200 años ya no hay ni que preocuparse, porque ya sabemos cómo se multiplica. Dios te bendiga mucho, ¿eh? Bueno, hermanos, estoy contenta de poder predicar de nuevo, ¿sí? Y como hace rato que no estoy en las células, porque ahora mis hermanas se están desarrollando, así que bueno, es raro a veces no estar en la semana en contacto, así que bueno, como sospecharán, tengo muchísimas cosas que decir, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir como dicen, al grano, ¿no? Y hablando de grano, me acordaba esta palabra que decía el Señor acerca del reino de Dios: es como un grano de mostaza, ¿no? Que parece lo más pequeño, lo más insignificante, y después es un árbol que crece y se desarrolla de tal forma que es uno de los árboles más grandes que existen. No dice que los pájaros hacen nido en sus ramas. Sí, yo creo que nosotros somos como ese grano de mostaza, ¿no? Esta iglesia es una iglesia como ese grano, ¿no? Que parece que un grano, que parece que no sirve, o que es poco, que es insignificante, ¿sí? Pero en las manos del Señor se hace fuerte. Sí, así que bueno, le doy la gloria a Dios por ser parte de esto y por cada uno de ustedes. Así que bueno, ¿qué capítulo de Hechos vamos a leer hoy? Muy bien, Hechos 14. ¿Sí? Bueno, el capítulo es largo. Así que bueno, vamos a ver cómo el Señor quiere hacer esto, ¿sí? Este día. Así que dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio.
¿Sí? Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar un momento. Padre, oramos, Señor, esta mañana para que tu presencia que está en medio de nosotros, Señor, hoy alcances nuestro corazón, Señor, alcances, Señor, incluso nuestra imaginación. Señor, traemos nuestros pensamientos, Señor, delante de ti. Señor, y oramos para que en este día, Señor, nos quebrantes. Señor, salgamos, Señor, de acá con un corazón transformado, con una mente renovada. Señor, que tu Espíritu nos alcance, Señor, que tu gracia, Señor, sea derramada aún más, Señor, y se abra el cielo, Señor, en este día, para que te veamos y que tú, Señor, seas honrado, que tú seas exaltado, Señor, y que muchos vengan a ti, Señor, y se unan a tu iglesia para adorarte, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que en este día me des de nuevo, me des gracia, me des palabras de sabiduría, Señor, para saber cómo, Señor, transmitir, Señor, este mensaje que has colocado, Señor, en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Lo que se predicó. ¿Sí? De alguien importante. De Pedro. ¿Sí? Bueno, Pedro estaba enraizado en el judaísmo. Sí, eso a lo largo del libro de los Hechos nos damos cuenta de que él, a pesar de que era instrumento de Dios para abrir la gracia y el evangelio a los gentiles, él no lo entendía, o sea, entendía, o sea, como mentalmente, inteligentemente entendía lo que Dios quería hacer, pero no lo aceptaba, o sea, era algo muy difícil para él. Y otra de las cosas que vimos es que Pedro tenía una cuestión de acepción de personas, ¿sí? O lo que hoy diríamos, o lo que la gente conoce como discriminación. ¿Está bien? Otra de las cosas que se habló es que Dios usa a Cornelio, ¿se acuerdan del centurión? ¿Sí? Para que el apóstol Pedro pudiera hacer un cambio. ¿Sí? Dios usa a Cornelio para que Pedro pueda hacer un cambio. Evidentemente el cambio no llegó a fondo, ¿no? O sea, es como que fue un intento, ¿no? Y ahí él se queda, porque después se ve que se cita muchas veces de que Pablo lo corrige a Pedro, ¿no? En el judaísmo, ¿no? En lo que él prevalecía. Parece que no había caso, ni con, como decíamos, ni con éxtasis, ni con visión, ni con hambre, ni con que hablaban en lenguas las personas que él pensaba que no había forma, no había forma y no había forma. Así que bueno, una de las cosas que concluíamos es que estamos tan armados y sabemos tantas cosas que Dios no nos puede usar. Acá hablaba hoy el hermano Carlos, ¿no? Carlos. Hablaba recién de esto, ¿no? De un instrumento. Y Pedro fue un instrumento, pero Pedro al no poder hacer un cambio también fue un límite. ¿Sí? Él se quedó donde estaba. ¿Sí? Dios utilizó otras personas para expandir, su plan. Y una de las cosas que decíamos es que para que Él me pueda usar, o sea, para que Dios me pueda usar, tengo que cambiar el corazón. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que me uses? Hay tantas, bueno, pero para eso tenemos que cambiar. ¿Sí? Yo también quiero que Dios me use, pero yo tengo también que cambiar, todos tenemos que cambiar. Y abandonar lo principal que se habló de la acepción de personas. ¿Sí? De otra manera, si no cambiamos, nosotros empezamos a anular el Evangelio. ¿Sí? Las personas no vienen al Señor porque nosotros somos los que decimos, bueno, este sí, porque me gusta la cara, y este no, porque tiene otra cara, o porque decíamos, o porque huele diferente, o porque tiene otro color de piel, o porque no tiene plata, o porque tiene plata, porque están las dos cosas. Están algunos que no quieren a los pobres y otros que no quieren a los ricos. Pues ahí es así. ¿Sí? Así que bueno, hoy quería continuar con esto, con esta palabra que se habló el domingo. ¿Sí? Porque veo que el Señor es como que algo nos quiere decir, incluso cuando las hermanas, las Gracielas, ¿sí? Nos contaban sobre lo que había pasado en el hospital. Tiene mucho que ver con esta palabra de Dios. Así que bueno, en realidad a veces me parece que no hace falta predicar, porque de todas las hermanas como que se adelanta. El que va a dar testimonio, se adelanta el que ora, o el que cuando se explica la ofrenda, bueno, sí, bueno, ya está. Así que leemos y ya nos vamos. Así que bueno, bien, dice, aconteció en Iconio, ¿sí? Que entraron juntos en la sinagoga de los judíos.
En el capítulo anterior, en el 13, ¿sí? Comienza como oficialmente, ¿sí? Comienzan esto de dar el evangelio a los gentiles, ¿sí? A causa del rechazo de los judíos, Pablo y Bernabé, ¿sí? Que eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Son apartados por el Señor y son enviados a hacer una tarea, ¿sí? En una de las ciudades que ellos van, entran a una sinagoga. Los judíos, algunos creyeron y otros no, y como rechazan el evangelio abiertamente, le dicen, bueno, nosotros ahora nos volvemos a los gentiles, ¿no? Y dice que sacuden el polvo de sus pies, sí, que esto está en el versículo 51 del capítulo 13, dice ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sí, así es como llegan a Iconio, ¿sí? Como esto del evangelio abierto hacia los gentiles, ¿sí? Es como oficialmente. Entonces, Iconio, yo me puse a investigar un poco sobre Iconio, ¿no? Aparte es como medio gracioso el nombre, ¿no? Como Iconio, bueno. Es una ciudad de Asia Menor, ¿sí? En ese momento estaba bajo el dominio de los griegos y de los romanos. Iconio era una capital de una región que se llama Licaonia. ¿Vieron que leímos Licaonia? Bueno, es una región, y esa región abarcaban 3 ciudades, que es Iconio, Derbe y Listra, que son las ciudades que menciona todo el capítulo 14, ¿sí? Muy bien. Cuando dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, yo digo, pero recién habían rechazado a los judíos, ahora de nuevo a la sinagoga, ¿sí? De los judíos. A veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué? Si ya habían dicho que eran los gentiles, ¿no? Bueno, ahora lo último les voy a explicar por qué. Así que cuando habla, dice que entraron juntos, está hablando de Bernabé y de Pablo, ¿sí? Y Bernabé era un hombre judío, ¿sí? Que había nacido en Chipre, que es una isla, ¿sí? Y él es un levita, era un levita, ¿sí? Y Bernabé, a causa de Bernabé, Pablo empezó a hacer una tarea en la iglesia, como empezó un desarrollo con Bernabé. ¿Sí? Esto a veces uno, como que Bernabé parece que no suena mucho, es todo Pablo, ¿no? Como que el apóstol Pablo. Bueno, Bernabé fue la persona que trae a Pablo, a Saulo, que estaba en Tarso, ¿sí? Lo trae a la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y le dice que se quede ahí, y empezaron ellos juntos a desarrollar la iglesia. Así que Bernabé fue quien escogió a Pablo, ¿sí? Para hacer una tarea ministerial. Y Pablo también era un judío, nacido en Tarso, un fariseo, ¿sí? Alguien que guardaba la ley. Así que los dos hombres que tenemos, Bernabé y Pablo, los dos conocían bien la ley y conocían el servicio del Señor. Porque Bernabé, al ser levita, es alguien que oficiaba en cierta forma, ¿sí? Y que entendía el culto, entendía la adoración, ¿sí? Entendía las tareas del templo. Y Pablo era como el complemento, ¿no? De Bernabé, ¿sí? Pablo era alguien que conocía mucho la Escritura, muchísimo. Incluso antes los judíos estudiaban, y creo que hasta el día de hoy, la Escritura de memoria, desde chiquitos, ¿sí? Empiezan a aprender esto. Así que miren que después los hermanos no pueden, los chiquitos no pueden leer la Biblia o entender, ¿sí? Eso depende de nosotros, ¿no? De sus padres. Bueno, entonces lo que vemos, lo que yo primero vi en Bernabé y en Pablo, que hay una diferencia abismal con Pedro, porque Pedro también era judío, pero Pablo y Bernabé, si uno lo ve como dentro del judaísmo, eran como mayores que Pedro. Si uno lo ve de forma natural en el judaísmo, es decir, como decíamos, Pedro, ¿de dónde era? De Galilea, era un pescador. Bernabé era un levita, sí, Pablo era un fariseo, todas personas que tenían que ver con Dios o con la ley de Dios, ¿sí? Y Pedro iba a pescar, Pedro tenía olor a pescado, ¿sí? Pedro te iba a tocar así y tenía un olor a pescado terrible, bueno, porque él trabajaba en esto, ¿no? Y cómo, estas personas, tanto Bernabé como Pablo, tuvieron la sencillez
poder hacer el cambio. ¿El cambio en qué? De esto de pasar de hoy se mencionó esto de la religiosidad del judaísmo, a empezar a entender la gracia de Dios. Pero no como Pedro, que solamente lo entendía. Ellos lo asimilaron en su corazón. Y a causa de eso, el Señor los pudo usar muchísimo. Y me llama la atención de este capítulo. Como verán, hoy no estoy predicando ordenado como hacemos siempre, porque me gustó la idea, ¿sí?, del domingo pasado. Así que no es versículo por versículo, así que no se preocupen, ¿sí? Después, como decíamos, después ustedes lo ordenan en sus casas, toman el capítulo y van poniendo los versículos. Algunas les voy a ir diciendo, ¿sí? Pero estas 3 ciudades, que son Iconio, que es la primera que se menciona, después se menciona a Listra y a Derbe. Sí, a mí lo que me llama la atención de que estas 3 ciudades son ciudades que están bajo una cultura, que es la cultura griega y la cultura romana. ¿Cuántos conocen y estudiaron la cultura griega y romana? Aunque sea en la primaria, en la escuela. Bueno, ¿cuántos saben cómo eran ellos? Muy bien, politeístas, creían en muchos dioses. ¿Cómo eran los romanos y los griegos? ¿Cómo dicen? Idólatras. Liberales. Demasiado, ¿no? Yo le encerré en una palabra que por ahí es media fuerte, pero la palabra es depravados. ¿Sí? O sea, uno incluso, hasta el día de hoy, uno por ahí... ¿Cuántos vieron, por ejemplo, una película de Alejandro Magno? Bueno, esa cultura que se expresa en la película, sí, sobre todo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, sí, específicamente, y aparte de la idolatría, que cuando hay idolatría, o sea, ocultismo, siempre hay problemas en la sexualidad, eso lo decimos siempre, sí, y lo vemos así. ¿Por qué piensan que los judíos veían como abominación a los griegos? No es porque, ay, me da asco, me da cosa. No, eran porque eran personas depravadas. No era simplemente porque hacía una acepción de persona porque era diferente nacionalidad o diferente idioma. Los tenían en abominación porque ellos hacían cosas abominables. ¿Sí? Que hoy no las voy a mencionar, primero porque, o sea, hay niños, y segundo porque me parece que no es necesario decirlas específicamente. Pero todos sabemos que eran personas que practicaban, ¿sí?, la depravación. Claro. Exacto. O sea, acá dice que solamente se creía que había alma, sí, que no había espíritu. Sí, bueno. Así que imagínense, Bernabé, levita, Pablo, fariseo. ¿A dónde fueron? Exacto, al medio. Por ejemplo, Iconio era una colonia romana, o sea que todo lo que había, templos, dioses romanos, griegos. Yo no sé por qué los judíos, si uno lo piensa de esta forma, no sé por qué los judíos estaban ahí. ¿Y por qué Pablo y Bernabé estaban ahí? O sea, encima dice que se quedaron mucho tiempo. O sea, convivieron, estuvieron ahí. ¿Sí? ¿Usted qué sensación les produce esto? ¿Qué sensación nos da? De que Pablo y Bernabé estaban ahí en medio, los hermanos estaban ahí. Como raro, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo? Bueno, justamente de eso se trata la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia del Señor, ¿sí?, en este día es como que nos va a romper las estructuras y las ideas que nosotros tenemos a causa de nuestra religiosidad y a causa de nuestra acepción de personas. Dice en el versículo 3, dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio
a la palabra de su gracia. ¿Sí? Yo tampoco encontré un título, pero este es un buen título, ¿sí? La palabra de su gracia. ¿Sí? Una de las cosas es que el Señor estaba con ellos, ¿sí? No era algo que, ay, qué linda ciudad, o pobre gente que necesitan al Señor como algo mío, como algo de ellos. O sea, Dios estaba al medio. Y el propósito de Dios es que ellos estuvieran ahí. Por eso dice, confiados en el Señor, el cual, o sea, el Señor, dice, daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio? Dice, ¿cómo testificaba que Dios estaba ahí? Dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Sí? O sea que la manera de testificar de Dios en este caso, o de Cristo que estaba en medio de ellos, era que ellos pudieran hacer milagros y señales, pero simplemente era para testificar, para corroborar la palabra que ellos estaban hablando sobre el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio tiene que ver directamente con la gracia. Así que vemos que en realidad Dios era el que quería salvar tanto a judíos como a griegos o a romanos. No era algo de ellos. Era algo de Dios. O sea, Dios había dispuesto ese tiempo para que estas personas griegas, romanas y los mismos judíos, ¿sí?, puedan ser salvados. Y me llama la atención porque el Evangelio iguala a los judíos con cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a judíos y a no judíos. O sea, es como que el Evangelio nos hace iguales en cuanto a que tenemos la necesidad de que Cristo nos salve. Yo tengo una pregunta difícil hoy, porque me la hice a mí y me parece que es algo muy difícil. Yo concluyo y lo que veo, en nosotros mismos, que nosotros tenemos como una mentalidad, se mencionó el domingo pasado, una mentalidad tipo judía evangélica, una cosa, pero religiosos. Sí, religiosos, en fin. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo me hago la siguiente pregunta: ¿quién quiere que los depravados sean perdonados y sean salvados? ¿Quién quiere eso? Nosotros, los buenos, vamos a decir, porque claro, acá no hay ninguno malo, ¿no? Ninguno de nosotros somos malos. Pongamos que somos todos buenos como Bernabé y Saulo, ¿no? ¿Quién quiere que Dios perdone a estas personas? ¿Sí? Ante la mínima idea de decir que nos mandan a un lugar así, o que el Señor nos dice, bueno, vayan a tal lugar a donde están las peores personas, no, como Pedro, no, Señor, nunca entré en un lugar que es inmundo. Bueno, todas esas ideas son las que se tienen que caer abajo, porque si no se caen abajo, ¿sí?, el Señor va a usar a otros. Y el Señor nos llamó a nosotros. Lo llamó a usted, me llamó a mí. ¿Usted quiere que Dios use a otras personas porque usted no cambia? Yo no. Yo prefiero hacer un cambio y aunque me cueste. ¿Quién quiere estar cerca de esas personas? ¿Quién quiere entrar a su casa? ¿Quién quiere dormir en la casa de alguien así? Ay, no. A ver si te pasa algo. Somos tan rectos que no aceptamos la gracia del Señor. O estamos tan resentidos que no podemos aceptar que Dios quiera salvar a las personas malas. Aquellas que nos lastimaron, o aquellas que se abusaron, o aquellas personas que fueron injustas. Es decir, nosotros elegimos quién se salva y quién no. Este puede ser perdonado porque, bueno, entre todos es una buena persona. El que es malo no se puede, no. El que es malo no. ¿Vieron cómo tenemos la acepción? Es como que la gracia de Dios es tan fuerte y el Evangelio de Dios es tan fuerte que nos cuestan mucho estas cosas.
y es como que nos duele, y más si hemos vivido cosas fuertes o nos han pasado injusticias, queremos matar al mundo, meterle una bomba y que se mueran todos los malvados, ¿no? Nos gustan las películas esas de como Justicia Ciega, no sé, V de Venganza, Furia Implacable, ¿vieron qué es? Bueno, nosotros no podemos ser cristianos si esto está en nuestro corazón. No podemos seguir a Cristo, no podemos ser instrumentos de su amor si nosotros pensamos de esta forma. Y otra pregunta que me dice, ¿a quién le gusta que los depravados reciban favores de parte de Dios? No, ya es lo último. No, es lo último. Encima este degenerado, este tipo malo, estafador, a este Dios le conceda que se arrepienta. Y sí, esa es la gracia de Dios. El pecador, cuando se arrepiente, puede ser salvado, puede ser perdonado. Lo que pasa es que nosotros nunca nos vemos así. A mí sí que me perdone, ¿no? Y a mí sí que me salve, a mí sí que me limpie. Porque no soy tan malo. Bueno, estamos equivocados. Bienvenidos al Evangelio. Esto es el Evangelio, esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios concede arrepentimiento y trae perdón de pecados, de tal forma que el depravado deja de ser depravado y comienza a seguir el camino de justicia. Esto fue lo que pasó con estas personas, que se menciona en estas ciudades, en Iconio, en Listra, en Derbe. Bueno, después está Roma, Corintios, Galacia, todas ciudades que están bajo lo mismo. ¿No? Yo creo que a nosotros no nos gusta este Dios. ¿No? No nos gusta. Nos gusta que Dios sea selectivo, igual que Pedro. Porque así somos nosotros. ¿No? Y sin embargo, Dios abre algo que realmente, si usted los ve con los ojos del Señor, es algo maravilloso, es algo tremendo. Porque si esto no se hubiera abierto, nosotros hoy no estaríamos tampoco en este camino. Su gracia destruye mis prejuicios. Si no puedo aceptar esto, voy a vivir resentido con Dios y con el mundo entero. Así que Bernabé y Pablo fueron canales de su gracia, no fueron solamente instrumentos para predicar, o como lo vemos nosotros, alguien que tiene poder para sanar a otros. Ellos fueron canales de la gracia de Dios. Personas que, Bernabé y Pablo son personas que aceptaron que por medio de Jesucristo hay salvación para todo aquel que cree. No dice si es malo o si es bueno, es para todo aquel que cree. Dice también Jesucristo, decía, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. No está el filtro ese que yo tengo, este sí, este no, ¿cuántas cosas hiciste? No, vos no, vos tampoco, vos sí, porque siempre fuiste evangélico, vení. No, se dice, para todo el que tiene sed, venga y beba. ¿A dónde está el filtro? No está. Porque el filtro que estaba, que eran los pecados, las acusaciones, ¿sí? Jesucristo las quitó del medio. Esto es lo que significa el Evangelio, que cualquier persona que cree, que quiere a Cristo y que quiere volverse a Él, tiene la entrada, como se dice, free, libre y gratuita. ¿Sí? Cualquiera puede entrar. Y eso a nosotros nos revienta. ¿No? Sobre todo, vuelvo a decir, cuando uno sufrió cosas que nos hicieron otros. Yo siempre fui bueno, ¿no? Nunca hice nada malo, pero bueno, otros me hicieron cosas. Y esa persona que fue injusta o que fue mala, o tus padres, o alguien que te dejó, esa persona, si se arrepiente, Dios la puede salvar. Y delante de Él tenemos
los mismos privilegios. Tenía el mismo privilegio Bernabé y Saulo, que se guardaron toda la vida de estas cosas. Estos tipos, los romanos, los griegos, cuando entienden el Evangelio y cuando se ponen tan felices en el capítulo 13 de que el Señor, de que la palabra del Señor iba a ser para ellos, ¿sí? Imagínense, o sea, si ellos eran como Pedro, o sea, imposible. No iba a haber forma, pero, ¿sí? Estos tipos que, o sea, como uno dice, depravados, malos, malas personas, abusadores, violentos, injustos, ladrones, delante del Señor, cuando una persona se arrepiente y cree y el Señor lo salva, tiene el mismo privilegio que tiene Bernabé y que tiene Saulo. El mismo. Este es el Dios de gracia que tenemos que conocer y que tenemos que aceptar, porque si no, nos vamos a morir nosotros de bronca. La gracia de Dios es más grande que cualquier cosa. No hay nada mayor que su gracia. Cuando yo veo esto, veo que Dios y que Jesucristo es hermoso, es bueno. Porque esto no se escucha en ningún lugar. No se escucha en ningún lugar. Incluso vemos nuestro sentido de injusticia en una pavada como, por ejemplo, estoy haciendo la cola para un banco y me toca a mí, se cola uno, tuve 2 horas haciendo fila con el frío, con la lluvia o con el calor, y viene otro y entra así. Nah, vos tenés que hacer la cola, yo me vine acá 2 horas parado, con el frío, con el calor, ¿sí? Y el tipo fue primero y lo atendieron, y vos estuviste 2 horas. Bueno, ahí es como que nos salta la justicia, queremos justicia, ¿sí? O sea, en algo tan sencillo como es esto, ¿sí? O en la escuela, cuando vos estudiaste tanto, por ahí te sacaste un 7 y un 8, y el otro que se copió de alguno o que se macheteó se sacó un 10. Y vos estuviste 15 horas estudiando, machacándote la cabeza. No, los querés matar. Bueno, esos mismos conceptos los traemos a esto del Evangelio, y el Evangelio es otro sistema. El Evangelio de Dios es otra cosa, es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Por eso nos cuesta tanto entender, ¿sí? Que no hay prejuicios, no hay decretos, no hay acusaciones que le ganen a la gracia del Señor. Porque Cristo, el Cordero de Dios, limpió el mundo entero, no limpió a algunos. ¿Usted sabe eso? Que no es a algunos, es al mundo entero. Y si Dios no me hubiera salvado a mí, yo sería tan inmundo igual que los griegos y que los romanos. Pero estoy contento de que Dios me salvó a mí. A los otros no. Vamos a leer versículo 8 en adelante. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y por algo estaba cojo, ¿no? Lo primero que decimos, por algo está enfermo, por algo vive una vida de miseria. ¿Por qué? Es un pecador. Es un pecador. Por eso estaba así. Eso es nuestro prejuicio, ¿no? Como estamos como los discípulos cuando decían, ¿y este quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es raro, ¿no? También esto me llama atención, que alguien que nunca aprendió a caminar, que nunca pudo caminar, salte. Es como raro, ¿no? Es como un niño, o sea, que nunca aprendió a caminar, nunca usó las piernas. Bueno, dice, saltó. No sé cómo será eso. Bueno, las cosas curiosas. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica:
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, que eran para acuchillar y para que salpique la sangre por todos lados, y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. ¿Vieron? Haciendo bien a estas personas que tenían otros dioses, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, perdón. Como saben, sí, como dijimos, todo lo primero que sabemos que eran adoradores de diversos dioses. ¿Sí? La gracia de Dios, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Sí? Que la gracia de Dios es algo nuevo para judíos y para griegos. Es algo nuevo. Porque, como hoy se decía antes de la ofrenda, ellos ¿por qué ofrecían cosas y por qué hacían actos de sacrificios a esos dioses que estaban muertos? Para recibir favores. Entonces, te doy algo a cambio de otra cosa. Pero con Dios no funciona así. Con el Dios vivo no funciona así. Yo no le puedo dar algo y Él me da otra cosa. Sin yo darle nada, Él me da su salvación. Y la gracia del Señor rompe cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia. Porque es algo que el ser humano es como que nos quedamos desarmados delante de esto, ¿no? Nos quedamos desarmados. Esto provee un camino diferente, no es lo conocido. Sí, y otra cosa que es importante es que Dios no es compatible con la religiosidad. Ya sea o en el judaísmo, o ya sea en cultos a otros dioses. El Evangelio, las buenas noticias son para todos. ¿Sí? Como dicen, fútbol para todos, ¿sí? Buenas noticias para todos. ¿Sí? Nos libra de las cadenas de la legalidad, ¿sí? Y Dios se da a conocer como el Dios vivo. Todo esto que habla Pablo acá lo explica mejor en Romanos capítulo 1. ¿Sí? En Romanos capítulo 1 es como lo extiende, ¿sí? Lo desarrolla mucho más. Así que, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 2, ¿sí? Lo buscamos un momento. Dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Puede dar un gloria a Dios? Aunque sea un gloria al Señor. Sí, aunque sea, lo decimos tímido, es algo tan impresionante, ¿no? Es como que nos sale gloria a Dios. Y como que re desorientado, ¿no? O sea, si ustedes pueden entender lo que esto significa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, estas personas que para nosotros no merecen nada bueno, si ellos creen,
lo de Cristo también es para ellos, tanto como para mí como para ustedes. Mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto la gracia? Porque, como verán, y en Hechos 14 habla de judíos que no creyeron, y no solamente eso, sino que alborotaban a los demás, incitaban a los griegos, ¿sí?, para que quisieran, por ejemplo, dice que los iban a apedrear a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Porque aunque ellos escuchaban esta misma gracia, ellos no querían. Y nosotros podemos ser esos judíos también. Estamos tan enojados que no queremos. Estamos tan resentidos que no queremos. Nos gusta seguir con lo que sabemos, con que venir, con que Dios me va a bendecir, porque yo hago un pacto con Dios para que Dios me dé no sé qué cosa. Y nos gusta seguir en cosas inventadas, ¿sí? Son cosas inventadas por nosotros, y nos mantenemos en algo que es inventado por nosotros. Y yo digo, pero ¿por qué no queremos? ¿Por qué no queremos esto? ¿Por qué preferimos, como esos judíos, seguir con sus leyes, seguir con sus reglas de purificación, seguir con sus actos vacíos? ¿Por qué quieren algo tan vacío cuando dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hizo libre? ¿Por qué no, la gente a veces no lo quiere? Encontré acá una respuesta muy clara en Isaías, capítulo 29. Versículo 13 al 16. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué diferencia hay con los que hacían los romanos o los griegos ofreciendo cosas a sus dioses? Ellos querían tener esos dioses. Ellos querían eso, por eso siempre se volvieron en la historia, ustedes leen, siempre los israelitas siempre volviendo a lo mismo, siempre volviendo o a los dioses egipcios, o a los dioses de los amorreos, de los filisteos, cualquier dios, cualquier cosa que tenga forma de Dios, venga para acá, porque me conviene más que el Dios vivo. Dice: por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la justicia de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Nuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Sí, yo creo que la respuesta a por qué algunas personas no quieren la gracia, quieren el sistema. El sistema de siempre ser como sea, robotito, o sea, siempre lo mismo, y como esperando que algún día me vaya bien. ¿No? Cuando vemos que el Evangelio es otra cosa, totalmente diferente. Yo creo que la gracia de esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque se descubre en mi corazón. ¿En dónde se descubre mi corazón? En que cuando viene algo que yo considero que no, me enojo y desearía que esa persona pague por lo que hizo. Bueno, ahí ¿quién es el malo? O sea, si yo quiero eso, yo me estoy convirtiendo en malo. Entonces, ¿qué hace Dios? A través de la gracia me descubre. Me descubre mis pensamientos, me descubre mi rencor, me descubre mi resentimiento, me descubre mi querer vengarme, el sentido de justicia que tenemos. Yo creo que
la gracia de Dios es como que, ¿vieron cuando alguien dice, creo que cuando iban a matar a Esteban, dice que la gente que lo estaba escuchando, dice, crujieron los dientes, no quisieron escuchar? Bueno, eso es lo que hace la gracia del Señor. Cuando nosotros estamos en tinieblas, que es lo que habla Isaías, nosotros no queremos esto, queremos a nuestra manera. Como es el que la hizo, las pagas. ¿Sí? Eso es lo que generalmente buscamos. Y esto del Evangelio y la gracia del Señor lo que hace es me descubre. ¿Por qué la gente quiere seguir en sus caminos y en su religiosidad, en su lavamiento de manos, que esto puede comer, que esto que no? ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos tapando nuestra realidad. Entonces, como hacemos cosas, mandamientos, decimos que estamos haciendo bien. Entonces nadie me puede decir nada porque hago las cosas bien. Pero sin embargo, la gracia de Dios, que parece que... Yo quiero explicar algo, la gracia de Dios no encubre los pecados, ni los deja pasar, los destapa. ¿Sí? Que nadie piense que acá, el depravado pasa igual. No estoy hablando de eso, ¿está bien? La gracia de Dios hace que mi corazón sea descubierto. Y no me quedan muchas opciones. O entro en el cambio y acepto, o sigo como los judíos, enredados en mandamientos y en cosas que no tienen sentido. Me acordaba también de esto de que nos cuesta la gracia porque no queremos perdonar. Yo creo que en el fondo no queremos perdonar a los que nos dañaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si no queremos perdonar, nosotros estamos en tinieblas. Y encima lo peor de todo, los que estamos equivocados somos nosotros. Creo que es lo que más nos duele, lo que más bronca nos da, que los equivocados, cuando empezamos a tener este rencor, delante de Dios somos nosotros. Porque como nosotros le conocemos y hemos recibido de gracia, en vez de dar de gracia, restringimos la gracia. Quedó para mí. Esteban decía algo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre lo han resistido. Por eso quieren seguir en sus costumbres. ¿Por qué hacemos el Evangelio tan difícil? ¿Por qué quisiéramos cerrar la puerta de la fe a los que son indignos para nosotros? Yo creo que esto muestra un corazón en odios, en amarguras, ¿sí? Y en vengarse, en querer de todas formas una justicia que, como Dios no hace nada, eso es lo que pensamos. Porque encima de todo, si la persona que me hizo mal se arrepiente, Dios la salva. No. Entonces, claro, empiezo a tener este odio. Yo quiero decirle algo. No hay nada que Dios no pueda perdonarme. Porque quizás no fuiste la víctima, quizás sos el victimario, quizás fuiste la persona que estafó a otro. Quizás has sido la persona que engañó a tu esposo, que engañaste a tu esposa, o que dejaste a uno de tus hijos. La gracia de Dios es para que Él pueda perdonarnos. Dios puede perdonarme a mí o a cualquier persona. ¿Usted puede aceptar eso? ¿Sí? Esta es la idea de Dios, que nosotros podamos vivir en esto. Por eso vieron que esto de la legalidad es algo que nos presiona mucho, porque ante el mínimo error, la mínima equivocación de la regla que yo dije, por ejemplo, no sé, algo, en la iglesia no se come. Entonces escucho que alguien está con el caramelito, ya se me empieza a inflar la vena. No, que en la iglesia no se come. Y el papito, o los nenes que tienen hambre, o alguien toma un poco, el nene, es como el sacrilegio, ¿no? O sea, como, ¿no? Y no nos damos cuenta
que esas mismas reglas que nosotros ponemos, ¿sí?, es lo que nos presiona y nos volvemos personas enojonas y personas que queremos todo el tiempo boicotear al que se equivoca. ¿Sí? Pero la gracia de Dios nos llama a nosotros a ser diferentes. Que si nosotros podemos entender esto, vamos a ser como decía hoy, como ese grano de mostaza que se expande. Dios nos ha dado mucha palabra. Y hoy las hermanas confirmaban, hablen, decía. Y el Señor nos dice que hablemos, que compartamos, pero si tenemos esto en el corazón, si no entramos en el cambio, si no entramos en esto de entender que Dios es un Dios de amor, que Dios no quiere que te mantengas en el pecado, que Dios quiere que vos te arrepientas porque Él te va a limpiar, te va a sanar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Te invito a ponerse de pie y a buscar al Señor un momento. Padre, acá estamos, Señor. Señor, he hablado esta tu palabra, Señor, tu palabra de gracia, tu palabra de perdón, tu invitación abierta a todas las personas que hoy están en este lugar, y aquellos que están en la vereda, y aquellos vecinos que están alrededor nuestro, a nuestros familiares. Señor, incluso a las personas que hoy están presas, a las personas, Señor, que están en los negocios, Señor, a los empresarios, Señor, al presidente, a los diputados, a los senadores. Señor, esta invitación, Señor, no queremos desaprovechar, Señor, no queremos seguir, Señor, en nuestra legalidad, Señor, en estas reglas que seguimos, Señor, y que nos sentimos tan vacíos, tan enojados, tan frustrados, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana que cada una de las personas que hoy están acá, Señor, que han escuchado, Señor, que no hayan personas que hoy endurezcan el corazón, Señor, porque tú lo conoces. Te pido, Señor, que nos ayudes, ayuda a la iglesia, Señor, en esta mañana. Incluso, Señor, a los niños que están arriba, a los maestros, las personas que están ahí, Señor, escuchando con los bebés. Señor, llévanos, Señor, a aceptar el Evangelio, llévanos a aceptar tu gracia, porque, Señor, somos tan humanos que nos cuesta, Señor, nos cuesta mucho y lo reconocemos. Señor, reconocemos, Señor, que nos duele, Señor, ver que alguien nos daña, tener que perdonar, o Señor, o aceptar que tú lo perdonas o que lo vas a salvar. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que ninguno de nosotros quede con resentimiento, con rencor en esta mañana, Señor. Señor, ayúdanos a traer el corazón a la luz, Señor. Señor, no como esas personas que tú decías en Isaías, personas que adoran, personas que alaban, que cantan, pero el corazón está en otro lado. Señor, esta mañana queremos traer nuestro corazón delante de ti. Queremos traer nuestra vida delante de ti, Señor. Señor, no queremos resistir al Espíritu, Señor. Señor, reconocemos que hemos resistido con nuestra forma de ver las cosas, Señor, con nuestro rencor hemos resistido. Señor, hemos resistido tu palabra, hemos resistido tu enseñanza, pero, Señor, esta mañana tú has preparado este tiempo, Señor, de una manera especial. Señor, una manera especial, Señor, y yo sé que es un día especial. Señor, un día, Señor, donde llevas a la iglesia a un nivel mayor. Señor, yo siento que tú estás llevándonos a un lugar mayor. No un lugar mayor de poder, sino un lugar, Señor, donde entramos más y más en tu evangelio, Señor, en tu gracia, donde entramos más en tus planes, Señor. Señor, no queremos, Señor, ser como Pedro fue, que él se quedó con lo suyo, Señor, y no quiso, Señor, no quiso aceptar, Señor. Esta mañana oramos, Señor, para que todos nosotros, Señor, todos aquí presentes, Señor, entremos en aceptar, Señor, que tú eres el Dios vivo, el Dios que amas, el Dios que nos has perdonado. Señor, yo miro, Señor, cuánto me has perdonado. Miro, Señor, y te doy tantas gracias, Señor,
porque has sido muy bueno, has sido compasivo, Señor. Señor, nadie podía perdonarnos los pecados, pero tú sí, Señor, tú lo hiciste. Señor, y estás para perdonar, Señor. Si hay alguien hoy que nunca, Señor, le fueron perdonados los pecados, Señor, ora en esta mañana para que concedas, Señor, el arrepentimiento, para que concedas el perdón de los pecados. Señor, quizás acá, Señor, haya, Señor, o fuimos personas como los romanos, como los griegos, que hoy nos escandalizamos, pero, Señor, éramos igual. Señor, oramos, Señor, que si hay alguien, Señor, que continúa, Señor, en el pecado, Señor, continúa, Señor, en la inmoralidad sexual, Señor, o que continúa ofreciendo cosas a dioses falsos, Señor, hoy oramos para que vengan a ti, Señor. Hoy oramos, Señor, para que esas cadenas que nosotros mismos teníamos sean rotas. Sean rotas, Señor, sean quebradas. Ven, Señor. Ven, Señor, ven en este día. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, porque nos estás invitando. Nos estás invitando, nos estás haciendo un desafío esta mañana. Señor, y queremos responder, Señor, queremos, Señor, obedecer, queremos dejar a un lado, Señor, las cosas que nos resultan tan difíciles. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos esta mañana, ayuda a cada una de las personas que estamos acá, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te pido que busques al Señor, que hables en tus palabras, lo que quieras decir, ya sea gracias, Señor, o perdóname, Señor, me arrepiento, me vuelvo, o quiere adorarlo, porque usted tiene una relación con Él y tienen claridad, hágalo, siéntanse en libertad de hacerlo. Mientras los hermanos van a adorar al Señor, van a decirle que Él es santo. Yo quiero inventar que si alguna persona que entendió y que sabe que está herida, que está dañada, que nunca puede aceptar lo que sufrió o por qué Dios permitió esto, yo quiero invitarlo a que pase, ¿sí? Que pase acá adelante, a estar delante del Dios de amor, delante del Dios que nos sana, ¿sí? O alguien quiere pasar y solamente levantar sus manos y honrar al Señor porque nos ha salvado, porque Él nos ha hecho libres. Ese pecado que vos pensás que Dios no te va a perdonar y que te parece que sigue vigente, el Señor te lo perdona. Dios no está para juzgarte, Él está para que vos puedas volverte. Si alguien quizás quiere simplemente levantar sus manos y adorar porque se siente en libertad, no nos quedemos en la estructura de la silla, en la estructura de mi lugar. Muévase en libertad, si quiere ponerse en el pasillo, adelante. Haga lo que a usted le parece, sí, pero exprese. Sí, exprese lo que usted siente, exprese lo que le parece que es una respuesta para el Señor. Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas. Desde el trono viene
adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria dan a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Se oye un son del cielo como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria dan a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Levante sus manos al Señor. Santo, Dígale: Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles están en medio de nosotros. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles
Oramos, Señor, oramos, clamamos, Señor, a ti. Señor, mirá mis hermanos que están acá adelante, los hermanos que están en internet. Señor, las personas que se quedan en sus lugares, pero ahí está tu espíritu. Señor, como David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? Señor, esta mañana nos has rodeado. Nos has rodeado con amor, con ternura, con misericordia. Padre, yo quiero pedirte que, Señor, sana, Señor, los corazones, Señor, esta mañana. Señor, donde hay mucho dolor, Señor, donde hay tristeza, donde hay amargura, Señor, donde hay sentimientos de abandono, Señor, esta mañana quites la carga. Señor, donde hay muchas personas que se sienten abandonadas, dejadas. Señor, tú dijiste que nunca nos ibas a dejar. Señor, pero este sentimiento es tan profundo, Señor. Lloro, Señor, para que en esta mañana, Señor, estos espíritus, Señor, que están en nuestras vidas, Señor, que están ahí en los hermanos de internet, Señor, un espíritu de soledad, de abandono, Señor, esta mañana se ha quitado, Señor, de nuestra vida, Señor. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, pero aún nos sentimos solos. Oramos, Señor, que en esta mañana se caiga, Señor, esto, se caiga, Señor, el resentimiento, se caiga el abandono, se caiga la soledad. Señor, quizás algunos fueron dejados por sus padres. Quizás algunos no tuvieron padres buenos, no tuvieron padres que demostraron amor, pero Señor, tú eres nuestro Padre. Señor, que hoy estas personas vean que tú eres su Padre, que tú sanas las heridas, que tú no nos dejas huérfanos, Señor. Sánalos esta mañana, sánalos, Padre, sánalos. Sana esta mañana, sánalos. Sánalos, Señor, rompe la cadena del rechazo. Señor, donde el rechazo se hizo fuerte a través de los abusos. Señor, a través de sentirse a un lado. Padre, en el nombre de Jesucristo, quebrá el rechazo. Quebrá, Señor, el rechazo. Señor, donde nunca nos pudimos librar de un sentimiento, de algo que está en el alma como una daga. Hay algo que está ahí, Señor, un dolor constante. Señor, sánanos esta mañana. Señor, los hermanos que están en internet, sánalos. Sánalos. Abrázanos esta mañana. Donde no tuvimos el abrazo de un padre, de una madre, de alguien que queríamos. Pero Señor, esta mañana estás aquí. Estás aquí, Señor, para suplir, Señor, lo que no tenemos. Señor, esta mañana, ven, ministranos esta mañana, ministra a estas personas que están acá adelante, Señor, ministralas. Confirma tu palabra en ellas, Señor. Los hermanos que están conectados, confirma tu palabra. Señor, ahí en Tucumán, Señor, confirma tu palabra. En el sur, en el este, en el oeste, confirma tu palabra de gracia. Ven esta mañana, ven. Ven, Señor. Ven, Señor, aún más. Señor, incluso los niños, Señor, que, Señor, se sienten de esta forma, Señor. Oramos, Señor, para que sean sanados. Desde hoy, Señor, sean sanados. Líbranos de las cargas, Señor, de la legalidad. Líbranos, Señor, de la carga del resentimiento, de estar enojados contra todos, contra el mundo entero, de estar enojados contra nosotros mismos esta mañana. Líbranos de esa carga tan pesada. Líbranos de la carga tan pesada. Si es una carga que no podemos llevar, no podemos soportar esta mañana, Señor. Lo que estuvo tanto tiempo, lo que se asentó, lo que se hizo fuerte, lo que se hizo una fortaleza. Esta mañana estás quitando las cargas. Esta mañana estás rompiendo esa cadena. Estás rompiendo, Señor, te estás llevando, estás limpiando corazones. Señor, estás quitando estructuras religiosas.
estructuras de judaísmo, Señor, estructuras, Señor, de adoración a otros dioses, esta mañana se están cayendo. Aleluya, y te adoramos porque se están cayendo, porque estás quebrando lo que nadie pudo romper. Señor, esta mañana acá estamos, Señor, mientras te adoramos, mientras te cantamos, muévete en medio, Señor. Tú eres santo, tú eres el Dios santo, 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 santo. Santo es mi Señor, santo, santo, santo es mi Rey, mi Cristo, aquel que nos ha perdonado y nos ha limpiado en su sangre. Tú eres santo, ven en medio de nosotros. Y redimidos te adoran hoy. Sí, Señor. Santo, 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 eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Multitud de ángeles, Santo, santo, multitud de redimidos, Señor. te adoran, Señor. Multitud de Te adoramos, te adoramos, te ángeles adoramos. y redimidos te adoran hoy. Santo, 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 santo eres santo, tú. santo, no hay otro. El Dios vivo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ten un tiempo de adorar al Señor con tus palabras. Si querés cantar, levanta las manos, hacelo, pero no te quedes Como sin adorar el al de Señor. muchas aguas, Sí, Señor. desde el trono viene adoración. Adoración. Se oye un grito de alabanza Oh, mi libertador. desde las Rompiste mis naciones cadenas. y su gloria da a conocer, cantando santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo
santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Señor, te bendecimos, te alabamos, porque tú rompiste nuestras cadenas. Señor, tú has roto mi cadena. Señor, ese yugo de muerte, de pecado que había sobre nosotros, ha sido roto. Ha sido roto en la cruz. Aleluya, sí, Señor, ha sido roto. Señor, y te alabamos, porque eres bueno. Porque eres bueno, Señor. Démosle un aplauso al Señor, sí, un aplauso a Él. Aleluya. Que quitó mis cadenas. Aquel que rompe los cerrojos. No hay nada imposible para Él. Te honramos, Padre. Te honramos, Cristo. Espíritu Santo, te adoramos. Recibe alabanza esta mañana, toda adoración, toda alabanza, todo reconocimiento. Si hay alguien digno, eres tú, Señor. Señor, cuando nos vayamos a casa, Señor, a los hermanos que están en su casa, en internet, Señor, tu presencia esté en medio de nosotros. Señor, y que nadie, Señor, quede enojado en su corazón. Señor, que muchos vengan a la libertad de Cristo. Señor, esta mañana creemos en milagros, Señor. Creemos en milagros, Señor. Gracias por estar en medio, gracias. Gracias, Señor, por rodearnos. Señor, como el salmista decía, detrás y delante me rodeaste. Señor, y queremos irnos, Señor, en tu presencia. Señor, bendice, Señor, a cada persona, Señor. Señor, incluso si alguien tiene que perdonar, Señor, ayúdalo, Señor. Si hay alguien que le cuesta, Señor, esta mañana, ayúdalo, Señor. Pero, Señor, que no nos vayamos, Señor, con el yugo, no nos vayamos con la atadura esta mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo. Señor, te adoramos, Señor. Amén, Señor. Bueno, hermanos, nos despedimos, ¿sí? Si alguien quiere cantar y alabar, está en total libertad. Amén. Santo, santo, santo es el Señor.